Seguimos en Latitud Gay. Seguimos en Latitud Gay. Donde lo importante es el ser. En Latitud Gay es momento de entrevista. En Latitud Gay, entrevista. Bueno, como habíamos anunciado, estamos comunicados con Antonio Moreno, que es coaching LGBT, entre otras cosas. Te hago una breve reseña para que nos ubiquemos. Empezó como músico, guitarrista clásico, pero después de un problema físico se tuvo que licenciar en Derecho de Administración y Gestión Pública. Posteriormente se especializó en el desarrollo organizacional. Siempre le llamó la atención ayudar a las personas y es por eso que se hizo coach profesional a través de estudios de coaching, inteligencia emocional y programación neurolingüística. Actualmente trabaja en una empresa multinacional como responsable del área de selección y formación en España. A la vez lo compatibiliza con una labor como coach LGBT y es un hombre cis-gay y tuvo claro que su ámbito de actuación sería el colectivo LGBT. Así que supo que sería su ámbito de actuación desde el comienzo de su actividad profesional, ya que sufrió una experiencia grave de rechazo por su orientación sexoafectiva. Su labor de coach va desde la participación en conferencias, organizaciones, artículos, hasta lo más importante que son las sesiones individuales. Así que estamos comunicados con Antonio Moreno. ¿Qué tal, Antonio? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estáis? Gracias por la comunicación. Bienvenido a Latitud Gay. Muchas gracias por primera vez por ahí. Sí, estás visitando Argentina vía internet. Además con una diferencia de 5 horas. Sí. Así que son ahora mismo aquí como las 3 menos 25 de la noche. Sí. Así que está todo el vecindario en silencio, a excepción de nosotros que estamos conectados vía internet. Bueno, muchísimas gracias por concedernos la entrevista. Y bueno, contanos un poco cómo es el tema del coaching LGBT. Bueno, pues como bien decías, ¿no? El coaching LGBT al final no es otra cosa que ayudar a las personas a encontrar respuestas a sus situaciones actuales. Básicamente el coaching trabaja en ayudar, en acompañar a estas personas en ese camino, que bien puede ser, en este caso por tratar temas LGBT, pues bueno, una identificación con un colectivo en concreto o con una circunstancia personal en concreto, o que puede ser la salida del armario o incluso llegar a aspectos pues como puede ser el perder peso o el encontrar un trabajo, ¿no? Todo tratado desde dentro y la principal característica del coaching es que no da respuestas directas, sino que te acompaña en que tú con tus propios valores y con tus propios principios puedas pues encontrar el camino que a ti realmente te sirva para conseguir tu objetivo. Entonces, bueno, dentro de nosotros somos un colectivo, el colectivo LGBT, que obviamente partimos desde un punto de partida diferente a una persona heterosexual que ha nacido en un contexto creado y por la sociedad para personas heterosexuales y estos servicios, pues bueno, hasta ahora no estaban siendo desarrollados de una forma activa y ya somos algunas personas los que estamos trabajando y la verdad que con muchas ganas para poder ayudar, ¿no? Principalmente. ¿Y estás teniendo buenos resultados con este enfoque que estás dando? Mira, pues sí, la verdad es que sí. Yo, como bien decía, soy de España y gracias también a Internet estamos llegando a puntos que hasta hace unos años era imposible para nosotros. Tengo clientes tanto en España como en toda Latinoamérica. Entonces, muy contento con los resultados que estamos teniendo. Y ya te digo, hay personas que contactan con nosotros para, oye, quiero salir del armario y no sé cómo, pero también otros aspectos que pueden llegar a ser un poco más banales, como puede ser, oye, necesito gestionar mejor mi tiempo o tengo un problema con mi pareja y no sé cómo ponerlo encima de la mesa. Uh-huh. Por lo tanto, es un trabajo que abarca muchos ámbitos, por lo tanto, ya te digo, con mucha aceptación en el mercado. Y hablando del mercado, con la parte laboral y desarrollo de negocios, con lo que tiene que ver estrictamente con el colectivo LGBT, ¿cómo lo puedes encargar? ¿Cómo la gente puede consultarte? ¿Cuáles son las herramientas? Mira, yo gracias a que vengo también de la parte del desarrollo del negocio y de recursos humanos, bueno, sí que tengo muy analizado todo ese sector, ¿no? Entonces, como decía anteriormente, empezando con que desde recursos humanos hay un elemento fundamental
Es que dicen que tu actitud en la vida personal influye muy directamente en tu vida profesional, ¿no? Empezando por otro punto, no existe nadie que en su trabajo sea de una forma y en su vida personal sea de una forma completamente diferente, ¿no? Por lo tanto, es verdad que tu orientación sexoafectiva no influye en cómo trabajas, pero el estar en un punto en tu vida personal sí que puede afectar a cómo desarrolles tu negocio o incluso cómo afrontes una búsqueda de empleo, ¿no? Eh, la orientación nos predispone directamente a salir desde un punto de partida diferente a una persona heterosexual. Y tenemos que trabajar diferentes aspectos de forma consciente o subconsciente. Estas cosas son trabajar desde nuestra inteligencia emocional para poder llegar a comprender cómo nos sentimos y sobre todo cómo se siente el resto de personas de nuestro alrededor y sobre todo para gestionar nuestra confusión al comienzo de, oye, no soy una persona heterosexual, ¿qué me pasa dentro de mí? Hasta trabajar, pues es una resiliencia, por la resistencia y la frustración que sufrimos por estar vivido en un mundo en el que no está totalmente aceptado el que seamos de una forma concreta, ¿no? Hay estudios que ya indican cómo es una persona que pertenece al colectivo LGBT y cuáles son las etapas que pasa hasta llegar a un punto de aceptación total y gracias a eso sí que se nos brinda los resultados que somos personas que al llegar a nuestra última etapa, la etapa de síntesis, somos personas con más felicidad que la media, con más satisfacción, incluso con una, eh, con una aceptación de la soledad superior al resto, incluso con una autoestima muy, muy, muy superior al resto. Pero anteriormente a eso pasamos por diferentes etapas de comparación, de tolerancia, de aceptación, en los que nos encontramos en un rango también muy, muy, muy inferior al resto, ¿no? A personas heterosexuales. ¿Esto cómo se traduce? Pues que si nos encontramos en una situación de búsqueda de empleo, pero nos encontramos en una etapa bueno, pues que tenemos que empezar a tolerarnos a nosotros mismos, pues ese enfrentarte a una propia entrevista es muy complicado y incluso podemos llegar a transmitirlo, ¿no? Es por eso que a mí llegan personas que están en búsqueda activa de empleo y antes de empezar a trabajar en su búsqueda de empleo me dicen, oye Antonio, después de varias sesiones de una o dos sesiones entienden que tienen que empezar a trabajar por ellos mismos y de ellos mismos sale, oye, necesito trabajar en mi tolerancia hacia mí mismo para poder comprender cómo soy y cómo enfrentarme a una entrevista o a un proceso de selección en el que obviamente y cada vez más el mercado es más competitivo y en una entrevista de trabajo pues, acceden a diferentes aspectos de tu vida personal y bueno, gracias a eso pues te consigues los mejores profesionales, ¿no? ¿Qué pasa igual si estamos montando un negocio y nos encontramos en una etapa en la que no somos felices y no estamos satisfechos con la vida? Pues el enfrentamiento a nuestro negocio, nuestra apertura de negocio, con todo lo que ello conlleva, pues será bueno, pues un poco diferente, ¿no? Al resto. Si no eres tolerante contigo mismo, ¿cómo afrontas esa situación? Claro, Más que nada porque al final somos personas, somos humanas y antes que nada está nuestra felicidad. Así que en ese punto nos encontramos, ¿no? tal Debemos cual. trabajar varios asuntos personales antes de Ujú. trabajar en ese otro punto. Claro, básicamente hay que trabajar la aceptación propia para poder de ahí desarrollarse hacia afuera y conquistar los sueños que uno tiene, ¿verdad? Básicamente. Exacto. Ujú. Ese es el punto. Si pasamos por las diferentes etapas, como decía anteriormente, y tú muy bien apuntas, oye, necesitamos una aceptación interior, un punto de partida fuerte para poder continuar. Cuando empezamos en un nuevo trabajo en el que la exigencia es alta, o empezamos un nuevo negocio, con lo que ello conlleva, un negocio en el que al final va a aportar a nuestra vida al principio un poco de incertidumbre, un poco de frustración por no conseguir quizás todos los resultados en un primer momento. Igual en el ámbito profesional, en el ámbito profesional trabajando por cuenta ajena, vamos a tener que hacer un esfuerzo superior. Si nuestra base, que es la vida personal, no la tenemos totalmente aceptada y totalmente comprendida, ¿cómo vamos a poder trabajar en otro aspecto, ¿no? Con los cimientos todavía sin madurar. Pues es complicado. Sí, la verdad que sí, es un tema bastante difícil, ¿no? Pero bueno, uno tiene que afrontarlo sí o sí porque hay que salir, hay que trabajar y hay que desarrollarse, así que en definitiva hay que resolverlo, ¿no? Es esa cosa de supervivencia que está dentro de uno que hace que te muevas.
Exacto, exacto, sí, es ese punto, ¿no? Como bien decíamos, hay personas que acuden a nuestro servicio y dicen, oye, Antonio, pues ahora no encuentro trabajo. Muchas veces también en nuestro punto de vista de la sociedad, cómo nosotros nos enfrentamos a un proceso de selección sin tener esas bases, obviamente, un punto imprescindible, pero es que quizás ahí esa parte personal no nos deje ni siquiera observar qué es lo que está pasando a nuestro alrededor. Eso no somos capaces de verlo. Ujú. Claro, exactamente. Y, Ya y- hemos salido de esa situación. claro, ¿y el rango, cuál es el rango de personas que generalmente te consultan, en rango de edades, quiero decir? La verdad, hay estudios que indican que el 6% de la población a nivel mundial se identifica con el colectivo, pero es muy significativo que en menores de 30 años ese número, ese porcentaje se eleva a casi a un 25%. Eh, ¿Qué pasa? Bueno, que nos encontramos, si hablamos del ámbito laboral, nos encontramos con muchas personas que van desde el rango de 20 a 40 años, principalmente, pero posteriormente se acercan personas también al coaching y desde otro punto de vista. Si hablamos de personas de entre 40 y 60 años, se aproximan al coaching desde otro punto de vista y es, oye, estoy en una situación laboral muy complicada, bien porque ha habido un despido y mi recolocación es muy complicada, pero a partir de los 60 también hay personas que se acercan a nosotros, pero ya quizás con un punto de vista un poco diferente, ¿no? Y en ese sector, en ese ámbito, en ese colectivo, lo que se trata más es la aceptación, porque es verdad que vienen de un punto de partida también muy, muy inferior al que hemos podido vivir nosotros. Yo tengo actualmente 30 años, en los años 80 ya en España, pues bueno, se veía de una forma muy diferente, yo viví de una forma muy diferente a como lo pudo vivir mi padre o como lo pudo vivir mi abuelo. Yo imagino que si mi abuelo estuviese hoy en día vivo con 80 y algo años, cerca de 90, viviría esto de una forma muy diferente y también tendría una sensación muy complicada, ¿no? Porque cómo te enfrentas tú a la situación en la que te has criado con unas creencias, con unos valores, con una sociedad que no te permitía ser quien eres, pero ahora te encuentras en una situación en la que sí se acepta, pero que por tu edad quizás también dentro del colectivo sufras un poco esa discriminación, ¿no? Porque ya eres mayor, entonces ya como eres mayor, pues bueno, se prefieren, ¿no? A personas quizás más jóvenes y no existen realmente muchos sitios a los que ir y esparcirse y por lo tanto desarrollar esa parte, ¿no? Fíjate, ese símil que hacemos con la edad nos sirve mucho, porque cómo te enfrentas tú a una edad ya madura de 60 70 años, a pasar por las diferentes etapas que ahora sí la sociedad te permite afrontar, pero que llevas 60 años sin poder hacerte cargo, ¿no? Entonces, ya te digo, son diferentes aproximaciones las que tengo dependiendo de la edad, pero si hablamos de trabajo, hablamos de 20 a 35 años aproximadamente, 20 40. Ese sería más o menos el rango promedio que están tomando tus consejos. Claro, pero fíjate, y además es un punto muy importante porque hoy lo hablaba con un compañero y decíamos cómo las personas sin trabajo se pueden aproximar a un profesional que obviamente pues tienes un coste en una situación en la que te encuentras en desempleo, ¿no? Ujú. Y apuntábamos precisamente al factor de, bueno, pues es una inversión en cómo conseguir trabajo Claro. que es muy importante. Al final pagas un curso para estar preparado para Word, para usar un programa informático, pero bueno, también tendrás que desarrollar esa parte personal. Y como decía, desgraciadamente, por vivir en la sociedad en la que vivimos, y que al final no es culpa de nadie, y sí es culpa de todo, pues bueno, pues nos encontramos en una situación de partida inferior, ¿no? Y tenemos que trabajar varios aspectos personales. Sí, y el mercado laboral se complica en las diferentes sociedades allá en Europa y aquí en América por los movimientos migratorios, ¿no? Que también es mano de obra más un poco más económica por la necesidad de trabajar y entonces el mercado se hace muy difícil, ¿no? Muy competitivo, pero con pérdida para el local. Claro, claro, exacto. Con pérdida para el local y también con un proceso de globalización que también afecta a los valores de la sociedad.
Y vamos a imaginar, por ejemplo, un caso, y es real, un caso que pasa en España, en el que una gran multinacional, y va a pasar igual en Argentina, en cualquier otro país. Nosotros hasta ahora estábamos en una situación de trabajo, bueno, pues desde la crisis que era muy negativa, que ha afectado también a nivel mundial, ¿no? La crisis ha sido una crisis mundial. Pero, bueno, al final las empresas buscan el ahorro y acuden a países que quizás sea el coste de mano de obra más barato. Eh, Aquí en Europa se habla mucho de India, pero también hasta hace poco se hablaba de todos los países latinoamericanos como países en los que la mano de obra era más barata para la empresa. Y eso influye también, como decía, en los valores. Si yo soy una mujer lesbiana directiva y tengo que externalizar mis servicios e irme, por ejemplo, a un país como puede ser Marruecos, en los que el mundo LGBT está un poco más atrasado, o tienes que irte a un país como Arabia Saudí, en los que los derechos LGTB aún están muy, muy atrasados, o algún país que todavía condena a día de hoy la homosexualidad con pena de muerte, pues ¿cómo hacemos para afrontar todo ese aspecto, ¿no? Es muy complicado y la globalización nos va a llevar al final tener unos valores muy, muy, muy parecidos. Ujú. Sí, Eh, Esta es sí, la parte buena, ¿no? sí. La globalización en algún lado tiene que terminar ayudándonos porque si no nos van a borrar del mapa, es imposible eso. Claro, claro. Sí, sí, como decía, al final vamos a hacer uno, ¿no? Y gracias a Internet, pues ya casi que somos, así que ya que la globalización no terminará de empujar a ser uno, que por otra parte, como decía, al final, si vamos por donde vamos, lo tenemos ya bastante ganado, ¿no? Sí que es verdad que tenemos que dejarnos ayudar por diferentes países que estén más avanzados que nosotros en temas LGBT y también no perder de vista a esos países que hasta ahora pues van muy, muy, muy mal y nos perjudican muchísimo. Ujú. Sí, hay que tratar de ayudar y justamente de dar lo mejor de uno, ¿no? Siempre uno, por lo menos desde mi punto de vista, cuando me levanto a la mañana digo, voy a tratar de dar lo mejor de mí porque seguramente hay quien lo está necesitando. Bueno, y es un poco también la filosofía de este programa, ¿no? De tender puentes y ayudar, dar una mano. Siempre es, Claro. te hace bien al alma, ¿no? Ujú. Claro, claro, y programas como este que como bien dices que promueve desde que se promueve este tipo de filosofía es muy importante, ¿no? Y por eso me gusta tanto asociar esa filosofía también al coaching, porque me decías cuando me levanto pienso en cómo puedo ayudar, ¿no? Y eso quizás sea porque tienes ese valor y lo estás propagando a otras personas, pero también tenemos que ser conscientes que aún hoy hay personas que no piensan así. Y Ujú. puede ser por diferentes motivos. Y quizás el principal es porque no me puedo ayudar a mí mismo, ¿cómo voy a ayudar al resto? Si no sé todavía aún ni quién soy. Eh, Quizás haya personas que llevamos esto un poco más, más avanzado, ¿no? Ujú. Decíamos, mira, la primera etapa es la etapa más de confusión y en la que tenemos que empezar a desarrollar nuestra inteligencia emocional. Hay personas que tardan mucho quizás porque vienen bueno, pues con esa inteligencia emocional, bien porque durante su infancia no la han cultivado, o bien porque le cueste más directamente esa inteligencia emocional. Vienen con un menos uno, vamos a decir así, inteligencia emocional, pues bueno, quizás deberían trabajarla, ¿no? Antes de empezar a ayudar a otras personas. Claro, En eso exacto. estamos. Gracias a Dios también tenemos que decir que el colectivo LGBT somos un colectivo que sí que nos encontramos unidos, ¿no? Y que si llegas a tu etapa de síntesis tienes un respaldo. Sí. ¿Sí? ¿Me Hola. escuchas? Sí, 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 ahora sí, se hizo un silencio, Ah, pensé vale, que... perfecto. Pues decíamos que tenemos... Disculpa, sí, sí, yo creo que se ha cortado. Ahora sí. Que pertenecemos a un colectivo que gracias a Dios pues sí que tenemos ese... Sí, me escucha, ¿verdad? Sí. Sí. Que pertenecemos, perdón, a un colectivo en el que tenemos esa facilidad, ¿no? Ujú. Nos apoyamos unos a otros y bueno, tenemos ese amparo. También somos muchas personas, ¿eh? En el mundo que pertenecemos al colectivo LGBT y si todos vamos a una, eh, Sí, hay como una mayor empatía entre nosotros y lo- mismos, ¿no? Eso es importante, eso nos pone un denominador común para salir adelante. claro, claro, y por eso hay algunos coach
que son directamente coach que ayudan a personas gay, pero también hay otras personas como yo, que realmente somos poquitos, pero los hay, que ayudamos al colectivo LGBT, porque cuando se aproxima a mí una persona transexual, por ejemplo, una persona sexual, una persona bisexual, se acerca a mí porque sabe que pertenezco a ese colectivo Claro. y por lo tanto tengo una identificación, ¿no? Y se sienten cómodos conmigo porque saben que al final todos hemos pasado por ese mismo proceso. Ujú. A excepción de todas las personas trans que sí que tienen que pasar por todo un proceso psicológico, en algunos países un proceso psiquiátrico, en fin, pues bueno, un proceso que quizás sea aún más duro que el que debemos sufrir el resto de personas que no somos trans. Pero incluso ellos se sienten muy identificados con el colectivo. Por lo tanto, me parece nuestro principal arma. Ujú. Así es. Está buenísimo. Antonio, te agradezco mucho la comunicación, y te pido perdón porque sé que tenemos una diferencia de muchas horas y ella es muy madrugada, pero bueno, era muy interesante escuchar tu opinión y tu visión, y te agradezco muchísimo que accedieras a hacer la entrevista. Si alguien quiere comunicarse contigo, ¿cómo lo hace? Pues mira, a través de mi página web antoniomorenocoach.com, recordar que coach se escribe coach, Ujú. o bien a través de redes sociales en Facebook como Antonio Moreno Coach LGBTIQ, o bien directamente en Instagram, quizás el medio más directo para comunicarse conmigo a través de antonio.moreno.coach. Perfecto. Además, como ya tenemos contacto directo, cualquiera que pueda estar interesado en contactar conmigo también puede hacerlo a través de ti. Sí, Bueno, ya somos amigos y no hay ningún problema. También buenísimo. agradecer que hayáis creado este espacio tan necesario y que también tengáis esa repercusión a nivel nacional, perdón, a nivel internacional, y dentro de lo que cabe, no dudéis en que estaré apoyando cada vez que lo necesitéis desde España y dando voz también a este servicio también en esta parte, ¿no? En España y en todo lo que está a mi alcance. Así que contad Bárbaro. conmigo para lo que haga falta. Buenísimo. También nosotros te decimos muchas gracias, y también las puertas del programa están abiertas para cuando vos quieras, para decir lo que quieras cuando quieras. ¿Sí? Muy bien. Pues muchísimas gracias por todo y nada, que siga muy bien Bueno. todo el resto del programa. Bueno, muchas gracias, Antonio. Te mando un abrazo inmenso. Muchas gracias, ¿eh? Otro para vosotros. Hasta luego. Hasta luego. Seguimos en Latitud Gay.